Buen día todavía, buenos días, bienvenidos. Vamos a pasar lista. Castillo Alfredo. Castillo Alfredo, Bonilla Cervantes, Antonio Salatiel. Presente, maestra. Montoya Torres, Brianda Michelle. Jaso Moreno, Dante Francisco. Presente, maestra. Torres Cortés, Diego Noé. Maestra, aquí presente todavía. Ok, muy bien, bienvenido. Contreras Sánchez, Edwin Alfredo. Córdoba López, Jonathan Eliud. Sánchez Barrón, Juan Rodolfo. Presente, maestra. Domínguez Contreras, Jesús Alberto. Buen día, aquí. Castro Ruiz, Kenia Janet. Castillo García, Luis Ángel. Lugo Escobedo, Marta Carolina. Presente. De los Santos Castillo, Osmar. Rosales Estrada, Rosario Itzel. Juan Francisco Me Venegas. dijo que le había avisado que estaba trabajando, maestra. Ah, sí, a Rosa Itzel, sí. Muchas gracias, sí, a ti. Bueno, por ahí alguien más me mandó mensajitos, al ratito hago el cotejo de la asistencia. Venegas Saldaña, presente. Saldaña, ok. Saldaña. ¿Y ya tenías asistencia? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en esta diapositiva hace un ratito cuando se nos cerró la pantalla. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que quieran hacer. O nos pasamos en la siguiente diapositiva. Bueno, en lo siguiente dice, no obstante, no solo se puede hacer hasta esta clasificación de periodismo en base al medio que se utiliza. También existen otras muchas igualmente importantes, están destacando, por ejemplo, la que establece una tipografía en función de abanico temático en el que se encuentra y que se desarrolla. De esa forma se puede hablar de periodismo político, social, económico, cultural, científico, ambiental, deportivo o de guerra, entre otros muchos más. Partiendo de esa clasificación podemos establecer que existen medios periodísticos, revistas, programas de televisión que están especializados en uno de aquellos en concreto. Sin embargo, también existen otros que consiguen aunar a los diversos tipos como sería el caso de los informativos, donde podemos acceder a información de muy variada temática. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna duda.
¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Nos pasamos entonces en la siguiente diapositiva, que viene siendo de lo mismo de la definición. De esta forma se puede hablar del periodismo político, social, económico, cultural, científico, ambiental, deportivo o de guerra, entre otros muchos más. Dice también, partiendo de esta clasificación podemos establecer que existen medios, está como los periódicos, revistas, programas de televisión, que están especializados en uno de aquellos en concreto. Sin embargo, también existen otros que consiguen anuar a los diversos tipos, como sería el caso de los informativos, donde podemos acceder a la información de muy variada temática. Ante la fuerte influencia en el periodismo posee la sociedad, suele ser conocido como el cuarto poder. Por otra parte, en un intento por organizar y desarrollar ético de la profesión, existen colegios y asociaciones profesionales que regulan la actividad. El papel que ejerce el periodismo y el periodista, en concreto, el poder que también tiene, es vital en la sociedad, pues a través de ello el ciudadano de a pie consigue estar al día de todo cuanto acontece, no solo en su entorno más directo, sino también en su país o en el mundo. Es la forma de que no cierre los ojos ante los problemas y de que aprenda las distintas realidades sociales que existen. No sé si alguien tiene alguna duda o quiera comentar algo, o continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Sugerencias? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces. Sería el punto 1.2, los rasgos y las características. En rasgos de lenguaje y periodístico. Las características generales: unilateral, receptor, colectivo, pasivo, anónimo, combina diferentes códigos lingüísticos, tipográficos, icográficos, elementos de la manipulación, situación, extensión, selección, dirigidos a un lector, medio, influencia de otros tipos de discurso, técnico, político, económico. Está el punto 1, dice que la lengua, a ver. Ok. Muy bien. Perdón, eso estaba respondiendo un mensaje de un compañero, no sé si está aquí en clase, pero igual que me pase sus datos, información, para poderle cotejar en la asistencia. Me quedé aquí en el punto 1, dice la lengua en los textos informativos, objetividad, oración, enunciativa, léxico, denotativo, escasa, adjetivación, ausencia,
de recursos teóricos, uso de estilo directo. En el punto 2 dice que debe de ser claridad simple, culto, con naturalidad, concisión, grupos nominales extensos, incisos explicativos, subordinación. En el 3 dice que deben otros rasgos, extranjerismos, siglas, neologismos, tecnicismos, efenicismos, perifrasis y redundancias, galicismos y anglicismos. La lengua en los géneros de opinión, variedad, estilista, según su intención, técnico literario, coloquial, subjetividad, léxico valorativo, recursos teóricos, uso de la 1 a la 2, persona para apelación al receptor, suelen ser textos expositivos y argumentativos, a veces también narrativos, estructura más habitual, introducción, desarrollo, conclusión, sintética o analítica. Muchas veces tienen un estilo literario. La lengua en los titulares amplios está en oración completa, abreviados, objetivos, valorativos, explícitos, objetivos y directos, implícitos, titulares, valorativos que pretenden captar la atención del lector. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran hacer. ¿Sugerencias? Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Esta es una imagen, es una imagen donde dice las características generales. Está unilateral, debe de estar el receptor colectivo, pasivo, anónimo, combina diferentes códigos lingüísticos, tipográficos, icográficos, elementos de manipulación, situación, extensión y selección. En el siguiente punto dice, son dirigidos a un lector medio que está influencia de otros tipos de discursos, como el técnico, político y económico. Esas son algunas características generales. En la siguiente entramos al punto número 1.2, conceptualización histórica. En este punto número 2 nos habla de la conceptualización histórica. Dice, el contexto histórico es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, hechos relativos, etc. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente del momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyeron para darse así en sus individuos y en dicha geografía. Tomar en cuenta el contexto histórico de un suceso pasado es importante, pues permite a futuro emitir un juicio menos limitado y aunque no posee variedad total, al menos no deforme, minimice los hechos, maximice su valor en el tiempo. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Esto es todo del punto 1. Si no hay dudas, comentarios, nos vamos a la siguiente diapositiva. Eso sería como las bases de la crónica, ¿no, maestra? Sí. ¿Cuál fue tu nombre? ¿Salatiel? Jesús Domínguez. Jesús Domínguez. Ok.
Así es, Jesús Sí, maestra, Domínguez. pues, pues viene siendo que, ¿cómo se llama? Pues es el contexto histórico que se refiere a las condiciones que existían durante el tiempo, la época en la que ocurrió el evento, ¿no? Ujú. Así es, Diego. ¿Alguien más? Sí. Si no hay más dudas, preguntas, nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería el punto 2. que serían corrientes. El funcionalismo es una corriente que surge de nuestros estudios en la Inglaterra hacia la mitad de la década de 1930, en las ciencias sociales, especialmente en sociología y también en la antropología social. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim. Los hechos sociales determinan los hechos culturales. Durkheim en 1999, otros autores de influencia son Talcott, Parsons, Herbert Spencer y Roberto Merton. En este enfoque se considera que los medios de comunicación pueden ser estudiados como instituciones al cumplir una función importante en el mantenimiento del orden social y su proceso de transformación. Es decir, que los más media deben ser estudiados desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diversas necesidades. También dice que es considerado que los funcionalistas sostienen que es necesario estudiar a los medios de comunicación desde el punto de vista, desde su capacidad para cubrir diversas necesidades de la sociedad. Esta corriente señala que cuando las instrucciones que realizan funciones secundarias, como por ejemplo los periodistas dejan de existir de alguna manera, la sociedad se transforma y surgen otras instituciones en las que cumplen, que la suplen de su contenido de cubrir sus necesidades. Dice que la escuela funcionalista predomina en Estados Unidos. Sus técnicas, planteamientos metodológicos, hipotéticos, deductivos, con el propósito de explicar los hechos. El estructuralismo dice que es un enfoque de las ciencias humanas que creó hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para realizar el lenguaje de la cultura, la cultura, la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Lévi-Strauss, precursor del estructuralismo, sostiene que para conocer la sociedad no hay que partir de los hombres, de los individuos, sino de la sociedad misma. El ser humano, el sujeto individual, ni tiene lugar ni desarrolla ninguna función en la estructura. De ahí su famosa frase: las ciencias humanas solo pueden llegar a ser ciencias dejando de ser humanos. Lévi-Strauss en el 2011 dice que a diferencia de la funcionalista, esta corriente no recurre a una observación atenta y ordenada, y las unidades interrelacionadas no se consideran como un conjunto, sino como unas formas significantes. Este enfoque considera que es necesario construir simulacros lógicos que nos permitan comprender los hechos de la vida social impregnado de significación. Estos simulacros son modelos estructurales a partir de la lingüística de Fermidad de Sauces, quien es su libro Cursos de Lingüística General aportó valioso elemento a esta teoría. Los modelos estructurales intentan escribir las reglas inconsistentes de las normas sociales. Las estructuralistas afirman que los sentidos son que nos enseñan y que los medios de comunicación no solo
modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran determinadas formas que requieren su fuerza de expresión, es decir, que son condicionantes para modificar o reforzar lo que la sociedad tiene ya un sentido, ya tiene un sentido. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. O continuamos con el siguiente punto. Bueno, entonces pasamos al siguiente, que son el 1.2, concepciones sociales del periodismo del siglo XX. Ahorita continúo. Este es el 1.2.2. El compromiso. Se hizo grande. Dice que el compromiso innato que tienen los profesionales del periodismo con la sociedad de mostrar la información lo más cercana posible a la realidad es temporal e independiente al desarrollo tecnológico de la comunicación. También dice que desde la aparición del primer diario hasta los móviles, periodismo no ha dejado de ser uno cada medio con su aparición lo ha enriquecido y lo ha permitido permanecer en el mismo tiempo renovado y extendiendo su naturaleza social. El presente artículo pretende acercarse a la esencia del periodismo para luego hacer un recorrido por la evolución del mismo desde el enfoque de los medios de comunicación, centrándose en el aporte de cada uno de la profesión o a la profesión. Las palabras claves de la comunicación, periodismo, información, medios sociales, sociedad, periodistas. Es una etapa en la que se debate mucho sobre el futuro del periodismo. Se hace necesario mirar con atención al presente y a los evidentes cambios que muestran la profesión. Gracias al avance de la tecnología digital, presenciamos y somos partícipes de un momento clave en el momento del que podemos aprovechar las redes sociales, las redes de comunicación para estrechar las relaciones, así de redescubrir y renovar valores compartidos. Barbosa en el 2012, no obstante, dentro de esta continua y necesaria actualización, la tecnología merece destacarse un aspecto de gran importancia, pues si bien es justo en la evolución y el uso de los nuevos medios donde se hacen más evidentes los cambios que atraviesa el periodismo. Lo que no hay que perder de vista es la naturaleza misma de la profesión. Dice que en la historia del periodismo
es el desarrollo a lo largo de la historia, el periodismo entendido como una actividad regular y continua de recogida, elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que ocurren en el mundo, que llevan a cabo los periodistas. También dice que la tendencia ha sido el incremento del número de noticias al alcance de los ciudadanos y de la velocidad de transmisión. Desde finales del siglo XVII, los diarios han sido el principal periodo de difusión de la actividad de los periodistas, a los que durante esa época se añadieron las revistas. En el siglo XX, la radio y la televisión, y en el siglo XXI, el Internet. No sé si quieran comentar algo, tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre las concepciones sociales del periodismo durante el siglo XX. Maestra, en la época de oro del periodismo, era muy común que sucedía por ejemplo, algún accidente automovilístico y lesionados y quizás una persona falleciera. Entonces, si sucedía durante la tarde o la noche, se redactaba la información, se tomaban las fotos y la noticia salía hasta el día siguiente en la mañana. Por eso los periódicos prácticamente, sí, los periódicos eran los que difundían la noticia, y pues al día siguiente los alterones de periódicos que llegaban para ser distribuidos por la noticia. Y ahorita actualmente ya no, ya la noticia prácticamente es en vivo, y inclusive no solo el periodista puede dar a conocer la información, cualquier ciudadano que traiga el celular ahí mismo puede transmitir, más bien transmite. Por eso hay mucha diferencia con el periodismo anterior que en la actualidad. Así es, Rodolfo. Anteriormente, ¿verdad? Pues ahí se ve una imagen de cómo era el proceso, ¿verdad? De la noticia. Y como dice, pues ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Pues igual salía por lo que era la difusión por, pues, el periódico, pero así como mencionas, se tardaba, pues salía hoy en la tarde, el periódico se daba a conocer hasta el día siguiente. Y ahorita después ya empezó a salir por la radio, por la televisión, y ya pues eso fue a partir del siglo XX, la radio y la televisión, y ya para el siglo XXI pues ya se da a conocer más por internet, ¿verdad? Los hechos o lo que sucede, ¿verdad? Es más práctico, pues las noticias y lo que está sucediendo a través del mundo, ¿verdad? Nos enteramos rápidamente, y pues como mencionabas antes, pues sí se tardaba, pues no era porque el hecho sucedía y no lo hacían hasta el día siguiente, no, era un proceso, se la pasaban pues toda la noche haciendo la redacción, y para el día siguiente pues que saliera a la venta el periódico. No sé, aparte de Rodolfo, no sé si alguien más quiera comentar o nos pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es el siguiente punto, tema del 1, 2, 3, es la teoría y la responsabilidad social. Dice la teoría de la responsabilidad social, confirma que prácticamente desde que surgieron los medios de comunicación, en estos han premiado interés de tipo económico y político. Aunque siempre ha luchado en aras de una responsabilidad social, los medios muy poco es que se han logrado en materia de equidad, verdad, participación, democracia y justa.
no hay democracia absoluta, pues las conductas de quienes se suponen deberían orientar el pensamiento y la opinión de las audiencias dice todo lo contrario. Pues ahí puse una imagen, pero no se alcanza a ver lo que dice. Medios de comunicación, 100% desinformación. Dice, no se puede decir que existe prensa libre cuando no hay democracia en los medios de comunicación y no hay democracia cuando se desinforma, se falta la verdad, no hay convivencias económicas y políticas, no se construye sociedad, se manipula la información, no se conoce, no se concede participación al oyente en la resolución de los asuntos públicos. Y ahí coloca otra imagen de los medios de comunicación, medios de manipulación. No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda. Maestra, hace años era muy común que, por ejemplo, si una jovencita era violada, algunos medios publicaban hasta el nombre de la víctima. Actualmente ya con las leyes ha cambiado todo eso, ya no se puede publicar el nombre de víctimas y inclusive la mujer ha agarrado muchos espacios a su favor en todos los ámbitos. Entonces, anteriormente había un hecho de ese tipo y algunos medios hacían una venta espectacular con ese tipo de noticias. Entonces, ahí faltaba, a mi punto de vista personal, faltaba mucha responsabilidad social o ética. Muy bien, Rodolfo. Creo que sí, ¿verdad? Como mencionas, la ética profesional era lo que faltaba para, pues, como dices, ¿verdad? Anteriormente, pues, se daban a conocer las noticias tal cual eran los hechos. Ahorita, pues, con el paso del tiempo, pues, igual a lo mejor por seguridad, también seguridad al reportero o al periodista para, pues, precaución, ¿verdad? También, involucrando a lo que es la ética, ¿verdad? Dentro de los medios de comunicación. No sé si alguien más. Sí, maestra. Como lo que dijo el compañero tiene razón. Hace años cuando pasaba el vehículo del periódico anunciando con una bocina, se paraba en las esquinas, mencionaba el nombre de las personas que habían cometido un delito. Por ejemplo, si un menor de edad se metía a una casa a robar, como venía la dirección de dónde vivía ese menor, se paraba en la colonia de ese menor y ahí anunciaba el nombre del menor y el delito y que había hecho tal y tal cosa. Y obviamente, pues la gente iba al carro a comprar el periódico porque se ponía en la parte donde estaba al área geográfica, ¿no? Donde se ubicaba o donde vivía la persona que había hecho el delito o la persona que había sido afectada, ya sea en un choque o algo, y eso pues habla de muy poca ética. Y el otro lado de la moneda también, en el contexto histórico, vemos que allá por los años 70, 80, en los tiempos de Echeverría y López Portillo, la prensa era amordazada y no podía decir nada ni hacer burla de políticos, o sea, de temas políticos, como hoy en día podemos hablar libremente de un presidente, de un gobernador, de un diputado. Antes, en esos tiempos, sí era más limitada y corría riesgo el periodista al sacar una nota sobre algún asunto de cuestión de dinero o de índole personal de alguna persona influyente. Ok, muy bien, Salatiel, por tu participación. ¿Alguien más? Nos quedan Yo, 4. yo, maestra, así como lo mencionó el compañero del abuso sexual, que pudo ser distribuir en el nombre de la menor o persona que fue afectada. Hace unos días hubo un caso de una youtuber, una influencer de redes sociales, que hace tiempo había distribuido un video de abuso sexual hacia una menor, haciéndole crítica a la menor porque se había dejado por un adulto mayor. En sí, la menor de edad, que ahora ya es mayor de edad, ya tiene denunciado a ese señor y denunció también a esa influencer, esa youtuber,
por distribución de pornografía infantil, porque ya es un delito. Por no querer borrar el video que le estaba dando ingresos a la youtuber, ahora tuvo una consecuencia. No hace falta irse muy al pasado, eso tiene, pues, es reciente eso. Sí, sí, eres Jesús Domínguez, ¿verdad? No, Venegas Saldaña. Saldaña. Es que apareces como iPhone. Sí, maestra, es que no le puedo cambiar el nombre. Ok, aquí creo que por aquí en Zoom hay ahí le mueves, no recuerdo cuál es exactamente, se le cambia, le das cambiar de nombre y se cambia, pero no recuerdo en que le das clic aquí en seleccionar de micrófono. No recuerdo perfectamente bien, pero sí hay una forma de cómo cambiarla. Y se cambia nada más aquí, no se te cambia en el teléfono, nada más aquí. Siempre que vayas a entrar se le cambia automáticamente ya, después de que le hayas movido, pero no recuerdo. Ahorita Ok, maestra. cómo hacerle, pero se le cambia el nombre. Muy bien, Saldaña, nos quedan 2 minutos, voy a pasar lista, veo que estábamos 11, nos vamos a quedar aquí en la 30. Voy a pasar lista otra vez porque vi que ahorita ya estamos 11, no sé quién se salió. Y nada más tengo registrados aquí en la lista de asistencia, creo que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más por último darle un ¿quiénes son los que están? Castillo Alfredo, Bonilla Cervantes, Antonio Salatiel. Presente. Sí, Montoya Torres, Brianda Michelle. Presente. Jaso Moreno, Dante Francisco. Presente, maestra. Torres Cortés, Diego Noé. Presente, maestra. Contreras Sánchez, Edwin Alfredo. Córdoba López, Jonathan Eliud. Presente. Eliud, sí estás presente, ok. A la clase pasada también entré, pero entré un poco tarde. Sí, ya te puse asistencia. Castro Ruiz, Kenia Janet. Castillo García Luis Ángel. Castillo García Luis Ángel. De los Santos Castillo Osmar. Rosales Estrada Rosario Itzel. Y Juan Francisco Venegas Saldaña. Hay un alumno que me estaba comentando que no aparece aquí en la lista de asistencia. No sé si esté presente ahorita. Maestra, a mí no me mencionó Rodolfo Sánchez. Sí te mencioné, Rodolfo Sánchez, estás por aquí. Bueno, gracias. A mí tampoco no me mencionó. ¿Tienes asistencia? ¿Cuál es tu nombre? Lu Escobedo. Atención, por favor. ¿Qué número de lista tienes? El 12. El 12. Lu Escobedo, Carolina. Ok, sí te mencioné, corazón, en la sesión número 5. ¿Estuviste en la sesión 4? Sí, maestra, nada más que entré tarde. Ok, muy bien. Nada más era para corroborar, ¿verdad? Porque veo que estamos 11. Por ejemplo, Eric Martínez, va entrando Eric Martínez. Me mencionaba un alumno, de hecho estoy viendo quién es el alumno. Creo que sí es él.